Bienvenidos a Magia FM. Cada sábado a las 12 de la noche podrás encontrar un programa ameno, lleno de enseñanzas relativas al mundo espiritual, metafísica, magia y mucho más. Creado y presentado por Alberto Lajas. Amigos, amigas, muy buenas noches. Os saluda Alberto Lajas. Bienvenidos a una nueva edición de Magia FM, la radio online, en la que tratamos todas las semanas pues de temas, espero que muy interesantes para ti, que siguen como siempre he hecho en la línea que he estado más de 13 años en mi canal YouTube, tratando temas de espiritualidad, búsqueda interior, ángeles, terapias alternativas y además de todos estos temas con los expertos, los mejores expertos a nivel internacional, no solo de España, que siempre nos van a acompañar para poder profundizar más en estos temas. Bueno, recordaros que el programa lo podéis escuchar en directo en mi canal YouTube, Alberto Lajas Oficial, pero también podéis escucharlo en Magia FM dentro de iVoox.com. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de cómo aprender a gestionar tus emociones. En la primera parte vamos a entender un poquito qué es esto de las emociones y en la segunda parte, como siempre, traemos un invitado. En este caso va a ser una invitada. Hoy traemos a Lili Berroeta, desde México, Lili Berroeta, que ya estuvo hace tiempo en mi canal YouTube. Lili Berroeta nos ayudará, como digo, pues a profundizar más en este tema. Bueno, damos comienzo. Damos comienzo hablando sobre cómo definir qué son las emociones, porque esto es muy importante. Las emociones se podrían describir como una habilidad esencial que las personas deberíamos conocer o saber conocer, tener esta habilidad para llevar una vida equilibrada y feliz. Las emociones afectan a cada aspecto de nuestra vida, de nuestras relaciones, del mundo laboral, sentimental. Las emociones afectan, influyen en todo aspecto de nuestra vida. Por ello es importante poder conocer el mundo emocional, tu mundo emocional y saber gestionarlo, porque si no es así, si no dominas o gestionas tus emociones, pues sin duda va a haber catástrofe. Las emociones son, por decirlo así, respuestas psicológicas y también fisiológicas, que responden muchas veces a estímulos internos y también externos. Son parte de las vivencias, son parte de la experiencia del ser humano. Una persona que diga que no tiene emociones, pues realmente está mintiendo. Porque una cosa es no demostrar o no mostrar tus emociones y otra cosa es no sentir emociones. Todas las personas sienten alguno de los rangos, vamos a decir así, de la rueda de las emociones. Cuando hablamos de emociones, pues hablamos de distintos tipos de emociones, ¿no? Desde las positivas a las negativas. La alegría, el amor, la euforia, pero también las negativas, ¿no? El miedo, el terror, la ira, el enfado. Las emociones tienen normalmente picos, suelen tener picos. Suele haber un pico muy alto para luego disminuir. Hay personas que reprimen las emociones, por ejemplo, cuando la pareja, imagínate la mujer, pues tiene un problema con el marido, pero no se lo dice. La esposa tiene algo contra su marido, cualquier cosa que no le ha dicho o que le ha dicho. Y la esposa un día y otro día y otro día calla y calla y calla.
Y un día el marido hace colación con una frase a eso que ocurrió y la mujer, la esposa, ¡pum!, explota. Y en esa explosión está el pico más alto de su emoción. ¿Y por qué tiene ese pico tan alto? Pues porque ha estado reprimiendo esa emoción. Igualmente ocurre cuando las personas le han hecho daño, a alguien le ha hecho daño de algún tipo, y reprimen ese daño o se lo callan, hasta que, igualmente como el ejemplo que acabo de poner, llega un momento en el que la persona saca su ira al pico más alto por haber tenido reprimida esa emoción. Y claro, con la ira reprimida puede haber también violencia. Una persona que reprime su ira puede acabar agrediendo a alguien, incluso en casos más graves, incluso asesinándolo. Por ello, una de las premisas que yo quiero transmitir y que he transmitido por más de 20 años en mis consultas, con las que he trabajado con inteligencia emocional, he trabajado con flores de Bach, con homeopatía, con coaching, siempre he dicho a todos mis pacientes, y lo digo ahora, lo importante que es el no guardar tus emociones. Reprimir las emociones pues es algo explosivo, es decir, cuando guardas algo que no te es agradable, pues acaba viendo, como digo, esos picos que a veces pueden ser violentos o de cualquier otro tipo. Así que primer paso, primera premisa en el programa de hoy, por favor, no reprimas tus emociones. Eso sí, no reprimirlas no significa pues decir todo lo que uno piensa o decir a una persona las cosas gritando. No, se trata de sacar esas emociones pero gestionándolas, que es de lo que hoy vamos a tratar de enseñar. Lo primero que tienes que hacer, el primer paso que yo siempre aconsejo a todos mis pacientes, es reconocer tus emociones. Si no eres capaz de saber qué emoción estás sintiendo, viviendo, pues va a ser difícil que la puedas gestionar, ¿vale? Entonces, lo primero, cuando no estés bien, y uno sabe cuando uno no está bien, pues sentarse tranquilo y meditar. ¿Qué es lo que estoy sintiendo realmente? Tratar de analizar, de buscar esa emoción que estamos sintiendo. ¿Es miedo? ¿Es inseguridad? ¿Qué es lo que siento? Al saber qué emoción vivimos, podemos continuar por la siguiente pregunta, sería ¿qué lo ha causado y por qué? El saber que tienes una emoción, por ejemplo el miedo, pues está muy bien, pero ¿qué ha generado el miedo? ¿Es el sitio donde estás? ¿Es la persona con la que estás? ¿Es eso nuevo que vas a emprender? Es decir, si sabemos qué nos genera, en este caso, miedo, podemos, cada vez que aparezca esa emoción, podemos entender por qué aparece y es más fácil, va a ser más fácil poder gestionarla. De lo que estamos hablando cuando hablamos de gestionar las emociones, realmente estamos hablando de, bueno, una técnica, terapia, pseudociencia, como se le quiera llamar. Estamos hablando realmente de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un concepto que lo creó el psicoanalista americano Daniel Goleman en los años 90, cuando sacó su revolucionario libro La inteligencia emocional. Sin duda fue una revolución porque, claro, en aquellos años, en los 90 y para atrás, los psiquiatras, psicólogos y todas estas personas pues trabajaban con el CI, el coeficiente intelectual. Es decir, era un test en el cual si no se llegaba a cierto nivel, pues uno era considerado idiota, ¿vale? Tonto. Pero Daniel Goleman revolucionó esto, incluso le expulsaron del colegio de psiquiatras, de médicos de Estados Unidos, por afirmar que una persona por tener un IA, un coeficiente intelectual bajo, no era tonto.
sino que lo importante, según Goleman, era el que para tener éxito en la vida, tener un alto nivel de inteligencia emocional. Es decir, como digo, Goleman vino a romper todos los moldes, todo lo que se había dicho hasta ese momento sobre la inteligencia, qué era la inteligencia en una persona. De hecho, yo me acuerdo, fijaros, como anécdota, me acuerdo que cuando yo tendría 11 o 12 años, que estaba cursando el colegio, el EGB, que se llamaba antes, Educación General Básica en España, pues recuerdo que vino un psicólogo, un pedagogo, a nuestra clase, a nuestro colegio, y dijo que se iba a tirar allí como 2 o 3 semanas y que iba a sacarnos el CI, el coeficiente intelectual, a todos los niños. Estábamos todos así como asustados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y bueno, fuimos pasando todos por su despacho uno a uno. Y recuerdo pues que este señor me ponía dibujos, me ponía manchas de tinta, el famoso test de Rorschach, me hacía preguntas que para mí eran idiotas, ¿no? Como ¿cuál es el momento más feliz de tu vida? No sé qué. Bueno, las cosas que yo no entendía. El caso es que después de hacerme ese test de coeficiente intelectual, pues salió el resultado. Y vino mi hermano mayor, Francisco, cuando aquello mi padre ya había fallecido, y el tutor, mi tutor era mi hermano Francisco, Paco, que le llamamos Paco. Y entonces viene Paco muy asustado, diciendo, este señor es idiota. Y yo, pues compungido, a la vez que asombrado, le pregunto a mi hermano, ¿por qué dices eso? No, porque dice que tu coeficiente es superior a la media, que tienes 130 de coeficiente intelectual. Y yo le digo, bueno, ¿y qué es lo que está mal? Y dice, que no puede ser porque sacas unas notas bajísimas. Claro, yo dije, ¿cómo puede ser que tenga un coeficiente altísimo cuando lo normal era entre 80, 90, por ahí, ¿no? Y yo tenía 130, que era poco más que el de un sabio sapiense. Pero mis notas eran siempre malísimas. Fue años después, cuando yo empecé a estudiar coaching, inteligencia emocional, PNL, etcétera, etcétera, que descubrí pues que la inteligencia que yo tengo no era una inteligencia de memorizar, de sacar ecuaciones matemáticas ni demás, sino era una inteligencia empática. Yo desde niño siempre tuve la capacidad, una gran capacidad de conectar con las personas, fueran niños o fueran adultos. Y me di cuenta de que lo que tenía desarrollado, ese 130 no era importante, sino lo importante era el desarrollo de mi inteligencia emocional. Bueno, vamos a la clave o los conceptos clave de la inteligencia emocional. Bueno, los 5 primeros puntos o los 5 puntos más importantes de los conceptos para entender qué es la inteligencia emocional sería primero la autoconciencia. Esto sería la capacidad, dicho así, de reconocer y comprender nuestras propias emociones y cómo éstas afectan a nuestros pensamientos y a nuestros comportamientos. Repito, la primera parte, el primer punto importante de la inteligencia emocional es tener autoconciencia, es decir, yo tengo conciencia de que estoy triste porque ha muerto un ser querido y es lógico que yo esté triste y es algo que sé que tengo que superar, por ejemplo, ¿no? El segundo punto sería la autorregulación, que sería la habilidad para controlar o redirigir nuestras emociones, sobre todo las negativas, y poder adaptarnos a las circunstancias negativas o cambiantes que estemos viviendo. La autorregulación sería la de aprender a gestionar nuestras emociones y también cómo nos afectan las emociones de los demás. El tercer punto de la inteligencia emocional, la motivación, que sería la pasión por trabajar por razones que van más allá del dinero, del éxito, del poder. Sería ese deseo profundo de alcanzar metas por el placer de, de sentirnos bien, ¿no? Motivación es eso que hace que todas las mañanas te levantes
sonriente, pegues un salto de la cama y quieras comerte el mundo, ¿no? Motivación es lo que hace que yo haga este programa con esta alegría y esta energía cada semana. Es decir, la motivación es importante en la inteligencia emocional porque sin motivación no hay movimiento. Nuestro coche, nuestro vehículo, se mueve con una energía, y no hablo de gasolina, ni de gasoil, ni de otra energía, sino que hablo de la energía de la motivación. El quinto punto importante de la inteligencia emocional serían las habilidades sociales, que estas son las competencias necesarias para gestionar relaciones y construir redes sociales efectivas. Es decir, una persona que gestiona, que trabaja con la inteligencia emocional, es capaz de hacer amigos de verdad allí donde vaya. Es capaz de poder, en los puestos de trabajo, en los sitios donde trabajen, hacer también amigos más allá del compañerismo. Las habilidades sociales son una parte muy importante también en la inteligencia emocional. Daniel Goleman, en su libro que he mencionado, Inteligencia Emocional, que rompió todos los cánones del comportamiento y de la psicología en los años 90, pues dijo en ese libro, que os recomiendo 100% leer, muchas cosas muy interesantes que son el principio de la inteligencia emocional, y entre ellas dijo que la inteligencia emocional se puede aplicar, o es maravillosa para aplicar, para cambiar la vida de uno, pues por ejemplo en el lugar de trabajo. Todos sabemos que, salvo excepciones, ir al trabajo todos los días es una carga pesada, sobre todo si tenemos un jefe que no es muy buena persona, si tenemos compañeros desagradables, si nuestra tarea es muy repetitiva y cansada, pues ir a trabajar es un reto. Por ello, la inteligencia emocional es crucial para poder tener un liderazgo, que sería la palabra adecuada, un liderazgo efectivo, para colaborar en equipo y, sobre todo, en el mundo laboral. La inteligencia emocional nos debe ayudar a gestionar el estrés. Los líderes con una alta inteligencia emocional son las personas que mejor resuelven cualquier conflicto que ocurra en el trabajo. Y sobre todo, muy importante, son líderes que motivan a sus equipos. Una persona con alta inteligencia emocional sabe motivar, encomiar, tiene una empatía maravillosa y alta, y es capaz de motivar, como digo, sobre todo a los trabajadores o las personas de autoestima muy baja. En la educación, pues también es importante, porque según Goleman, si se pusieran programas basados en la inteligencia emocional, pues sin duda desde niños, los chicos, desde muy jovencitos, cuando fueran mayores, tanto en su pareja, en sus relaciones personales, en su mundo laboral, van a tener más éxito, porque Daniel Goleman ha afirmado y demostrado que tener solo libros en la cabeza, estudiar y memorizar cosas, no va a hacer que una persona tenga éxito en la vida, sino, repito, insisto, el saber gestionar tus emociones y las emociones de los otros. La inteligencia emocional en nuestra vida personal nos va a ayudar, en resumen, a mejorar las relaciones interpersonales, nuestra calidad de vida, porque va a permitir que, como digo, manejemos nuestras emociones y las de los demás, y nos va a ayudar a resolver conflictos de una manera constructiva, y así también a construir relaciones más fuertes y deseables. La inteligencia emocional debe enseñarte que las emociones están ahí, son parte de tu vida. Todos los días no tienes las mismas emociones, porque estas también dependen de circunstancias que te ocurran. De repente te echan del trabajo, pues no puedes estar alegre como estabas ayer.
obviamente vas a estar pues ansioso, agobiado, incluso deprimido. Igualmente, si se te muere un ser querido o tu mascota, ocurre algún agravio, algo negativo, pues ahí es donde la inteligencia emocional debe enseñarnos a no caer en estados patológicos. Es decir, si dejas que la depresión, la angustia, la ansiedad, causada por algún efecto externo, el que sea, si dejas que esas emociones negativas persistan en el tiempo, sin duda van a pasar a un estado patológico, a enfermedad, a una depresión grave, a ataques de pánico, a ideas de suicidio. Por ello, no decimos con esto que con la inteligencia emocional vamos a poder ser Superman, Superwoman y solucionar todos los problemas emocionales. Pero yo he aprendido, en mi caso personal, he aprendido que al gestionar mis emociones, ahora, en mi vida actual, comparado como cuando yo era más jovencito, cuando era joven, que yo era muy propenso a la ira, a la depresión, a la frustración, pues ahora mismo, aunque siguen ocurriendo muchas cosas que no son deseables en mi vida, como en la de todo el mundo, pues me doy cuenta que no dejo que esas cosas me afecten hasta el punto, como digo, de que eso me lleve a una depresión, una ansiedad. Siempre trato, que es mi filosofía, de ver el vaso medio lleno. Y esto es un trabajo diario, gestionar las emociones, trabajar con la inteligencia emocional, no es algo que uno lo haga así ya. Cuando empiezas a trabajar, a gestionar tus emociones día a día, trabajándolas, pues trabajando con yoga, con meditación, controlando la respiración, tratando de quitar del pensamiento eso que igual cuando pasa un tiempo te das cuenta que no era tan grande, porque a veces cuando nos ocurre algo que no sabemos gestionar, pues lo hacemos de un granito de arena una montaña. Y esto es el mensaje en esta primera parte del programa que quiero transmitirte. No importa el problema, lo que importa es la importancia que tú le estás dando al problema. Es decir, el problema se hace grande cuando estás todo el tiempo pensando en él, todo el tiempo, lo que se llama pensamiento circular. Gestionar las emociones con la inteligencia emocional significa aprender eso, a no dejar que un pensamiento negativo esté torturándonos todo el tiempo y a esperar a que todo fluya y que llegue el momento en el que eso se libere o encontremos una salida. Pero estar mientras se soluciona el problema, el que sea, dándole vueltas y dándole vueltas, no solo no va a solucionar el problema, sino que lo va a hacer más grave. Y esto, el controlar esas emociones, se logran, como digo, gracias a la inteligencia emocional. Bueno, vamos ahora ya, hacemos unos segundos de descanso para dar paso a la experta, a la invitada que tenemos hoy, Lili Berroeta, que nos va a profundizar más en cómo trabajar el tema de la gestión de las emociones. Hacemos un pequeño receso y volvemos con Lili Berroeta. Estás escuchando Magia FM. Si deseas enviar comentarios o preguntas sobre el contenido de los programas, puedes enviar un WhatsApp al +34 67 673 1463. Continuamos con el programa. Deseamos invitarte a la 9ª edición de Ufology 2024, que se celebrará en Barcelona los días 14, 15 y 16 de junio. El canal de Alberto Lajas es patrocinador por 5º año de Ufology World Congress. Si buscas literatura que te ayude a mejorar tu vida y a entender el mundo espiritual y la metafísica, debes leer los libros del maestro Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon Internacional.
Pues amigos, continuamos en Magia FM hablando de las emociones, qué son las emociones, cómo gestionarlas. Y como he comentado al principio de la introducción, que vamos a tener aquí a una invitada que es Lili Berroeta desde México, que nos va a ayudar a entender y a profundizar más sobre este tema. Lili, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias Alberto por invitarme nuevamente. Bueno, muchos ya te conocerán porque estuviste no hace mucho en mi canal YouTube, pero Lili, para aquellos que igual todavía no te conozcan, quizás seguidores de iVox, por favor, preséntate un poquito, háblanos de Lili. ¿Quién es Lili Berroeta? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, mi nombre es Lili Berroeta, soy médico terapeuta holística desde hace 12 años. Me he especializado en abordar la sanación del paciente de forma integral y a estudiar la correlación existente entre el cuerpo, físico, mental, emocional y espiritual y ver esta trascendencia, ¿no? Mediante diversas técnicas de medicina alternativa donde se descubre la interacción real entre los padecimientos físicos y su origen emocional, ¿no? Uh-huh. Y cómo los patrones mentales de cada una de estas personas o del ser generan esta materialización para un estado de salud, de equilibrio o de enfermedad. Uh-huh. Lili, según tu perspectiva, desde tu visión como terapeuta, ¿qué son las emociones? ¿Cómo podemos explicar qué son las emociones? Me gusta describir que la emoción, etimológicamente de emotion en inglés, es energía en movimiento, energía que genere, energía que se puede dividir en dos grandes grupos, ¿no? De alta y baja frecuencia, con el punto medio de la neutralidad entre estas dos. La energía del amor es esta energía expansiva que crece, que se comparte, que se transmite con el otro. Nos habla de un estado de salud, de prosperidad, felicidad, crecimiento y abundancia, ese estado que deseamos. Y en el otro grande rubro, el miedo, que es la energía contractiva o que se retrae, este estado de desequilibrio, estado de enfermedad, de pérdida, de tristeza o carencia, ¿no? De insatisfacción, todo aquello que no deseamos. Oye, Lili, ¿hasta qué punto influyen las emociones en nuestra vida? ¿De qué manera influyen las emociones en todos los aspectos de nuestra vida? Influyen directamente en la materialización de todo lo que tenemos en nuestra vida. Es un componente, la emoción, un componente energético de esta materialización. La energía de la emoción es la experienciación del ser en esta realidad, ¿no? A través de lo que yo tengo en mis conceptos mentales, cómo estoy apreciando este ambiente y la respuesta que doy a este ambiente es mi emoción. Entonces mi emoción puede ser como un caballo desbocado que me jala hacia otro lado aunque yo no quiera y me deja en ridículo, me puede meter en problemas, o puedo yo ir educando a este caballo desbocado y a que avance y me lleve hacia donde yo quiero. Quizá lo más fuerte que puede sonar a una persona que no comprenda muy bien todavía cómo funcionan las emociones es afirmar que la emoción puede causar una enfermedad tan grave como el cáncer u otras, ¿no, Lili? Me gustaría hacer énfasis en, por ejemplo, los estudios del Dr. Hawkins, que él saca una escala emocional y le llama mapa de la conciencia, ¿no? En donde dice que cada emoción que nosotros tenemos y emitimos tiene una frecuencia energética totalmente diferente. Y va desde la vergüenza, culpa, apatía, aflicción, miedo, deseo, enojo, orgullo, coraje, y de ahí a la neutralidad. Y de la neutralidad, todo esto que mencioné pertenece al miedo, una frecuencia baja, contractiva, que se mueve en el ego, ¿no? Y después de esta neutralidad viene la voluntad y la aceptación, y de ahí hacia arriba el razonamiento, amor, alegría, paz e iluminación, ¿no? Precisamente si nosotros nos movemos en otro estado de frecuencia energética o vibracional, podemos lograr mucho más y un estado de salud pleno, ¿no? Transformando cualquier enfermedad que tengamos. A veces ocurre, Lili, que uno tiene una emoción, sea rabia, ira, enfado, y pues o no sabe o no puede expresarla, y entonces se la guarda y se la guarda y se la guarda, y un día, ¡pum!, uno explota. Claro. ¿Cómo aprender a gestionar, a poder expresar nuestras emociones? Es que no es fácil, Lili.
No, no es fácil, es un proceso de entrenamiento. La emoción es un poder energético que reside dentro de ti. Tú decides cómo llevarlo a cabo, pero lo primero sería escuchar la emoción en tu cuerpo. ¿Qué te Ajá. quiere decir? ¿Por qué se está presentando? ¿Después de qué se presentó? ¿Ante qué? ¿A qué hora? ¿En Ujú. dónde la sentiste? ¿Qué te está diciendo? Escúchala. Y ya al escucharla es más fácil darle a una acción o una resolución, ¿no? Liberarla y aprender a esta gestión, darle una forma. O sea, igual que hacemos gimnasia en el gym, en el gimnasio, para fortalecer los músculos, por lo que te estoy entendiendo, habría que hacer una especie de gimnasia, de entrenamiento diario para poder gestionar o controlar las emociones, ¿no, Lili? Sí, no es malo tener cualquier emoción que sintamos ante lo que estamos viendo, pues somos seres humanos. Sin embargo, lo que nos daña es quedarnos permanentemente en una emoción que sea de baja frecuencia. Por ejemplo, estamos muy felices y alguien nos hace sentir culpables y nos vamos hasta el fondo, ¿no? Bajamos la frecuencia energética, ya no estamos creando, ya no estamos generando, nos estamos sintiendo mal con nosotros mismos. Entonces, alguien nos hace sentir culpables. Ok, aceptamos tal vez algo y lo soltamos y lo liberamos. ¿Y de qué manera lo puedo transformar en mi presente? Soltando esa culpa y avanzo hacia la neutralidad, hacia la aceptación. No me puedo quedar ahí. Entonces sí es un proceso de gestión. Sabes que en muchos años en mis consultas ha venido mucha gente con el proceso del duelo, cuando han perdido, por ejemplo, a un ser amado, a un ser querido, y algunos se sienten mal por llorar o sentir deseo de soledad cuando están viviendo esa pérdida de ese ser querido. No es malo sentir esos sentimientos en un proceso de duelo, ¿no, Lili? No, no es malo, es algo normal. Te estás desprendiendo de una situación vivida. Es parte de tu proceso para estar bien, ¿no? Hacia esta neutralidad. Primero, obviamente, vas a caer en estas emociones de tristeza, de miedo, de aflicción, de darte cuenta de la pérdida y luego va a llegar un enojo dentro de ti a veces por haber permitido ciertas situaciones, por no haber visto las cosas y de ahí vas avanzando porque, por ejemplo, el enojo, el coraje, hasta con uno mismo, tiene más energía que la tristeza o que la culpa, ya se está moviendo. Entonces vas hacia un camino, hacia la neutralidad, hacia la voluntad del cambio, hacia esta aceptación, ¿no? Es todo un proceso energético. Las emociones y la pareja. A veces ocurre que hay parejas que están todo el día discutiendo o se divorcian rápidamente, quizá porque no saben gestionar sus emociones, Lili. ¿Puede ser? Sí, pero además atrajimos a esta pareja para aprender de nosotros mismos, ¿no? O Claro. sea, no atraemos a cualquier persona, atraemos a aquellos que vibran como nosotros, que piensan como nosotros y que sienten como nosotros. Tenemos las mismas heridas en la pareja y muchas cosas que no vemos de nosotros mismos y criticamos de la pareja, lo está mostrando en espejo lo nuestro, ¿no? Entonces, lo que critiquemos en el otro lo debemos de trabajar en nosotros, esa emoción y esa empatía también. Quizá a veces ocurre, Lili, que muchas parejas hablan de muchas tonterías y de lo que les ha ocurrido en el trabajo y no sé qué, pero quizá a veces el fallo, digo, puede estar en que no manifiestan cómo se encuentran. Mira, cariño, quiero decirte que estoy triste, quiero manifestártelo. Y a veces igual no tienen esa confianza para poder hacerlo, ¿no? Se me ocurre, Lili. Yo lo que me he dado cuenta en las terapias de pareja es que ni siquiera se preguntan, o sea, en una relación no se preguntan, oye, ¿qué concepto tienes del amor? ¿Cómo te gustaría a ti recibir amor? ¿Cómo tú das amor? ¿Qué piensas de la vida? ¿Qué piensas de una familia? Ni siquiera eso, son respuestas muy planas, son respuestas que asumimos como él está conmigo, me quiere y no le pregunto qué es lo que piensa. Pero él y yo, aunque nos amemos, podemos tener conceptos distintos del amor. Y ahí es donde empieza a chocar el concepto de uno y del otro. Entonces es importante hablarlo. Lili, en el colegio cuando somos niños nos enseñan aritmética, a hacer cálculos, raíces cuadradas y todas esas cosas, pero no nos enseñan a gestionar nuestras emociones. Yo creo que es muy importante, ¿no? Ya desde niños que se nos pudiera enseñar inteligencia emocional, ¿no, Lili? Si nos pudieran enseñar esto desde pequeños, tendríamos un cambio tan grande en nuestro propio país, en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque nos enseñarían a reaccionar
asertivamente, Ujú. a no retener esas emociones y generar un caos, porque cuando no sabemos cómo soltar esa emoción, se queda en nuestro cuerpo y eso nos genera un daño. Ujú. La inteligencia emocional, hablaba yo, Lili, en la introducción de Daniel Goleman, que cuando precisamente al poco de empezar yo a estudiar medicina natural, llegó a mis manos ese maravilloso libro, Inteligencia Emocional, que me quedó un poco eclipsado, ¿no? Porque rompe todos digamos, las ideas de lo que debe ser inteligencia o emociones. Oye, Daniel Goleman hablaba y habla de la importancia de no solo gestionar nuestras emociones, sino de aprender a gestionar la de los demás. Pero claro, pregunto, si no aprendo a gestionar mis emociones, ¿cómo voy a pretender poder gestionar la de los otros, ¿no, Lili? Si no soy capaz de ver lo que yo tengo, no voy a ver lo del otro nunca. Eso es. Entonces, primero es conocer al ser, a este ser que yo soy. Y siempre me gusta mucho eso que mencionas y la correlación que tiene, por ejemplo, con la conciencia del observador versus afectando lo observado. O sea, si yo ya aprendí a gestionar mis emociones y veo lo que está sucediendo afuera, aunque esté sucediendo algo muy fuerte para mí, yo le doy otro tipo de análisis a esto. Ya no le doy tanto un juicio que me carga, que me pesa, que le imprime una emoción negativa. Y puedo modificar eso que estoy observando con mi juicio positivo. Entonces, si hay una transformación total en el efecto en el otro, me refiero. O sea, sí puedo yo a través de mi forma transformar lo del otro. Otro tema muy interesante que también me gustaría mencionar son estudios que ha hecho HeartMath del corazón, de la conciencia del corazón y del equilibrio que tiene con el cerebro. Cuando está en coherencia nuestro corazón, le manda esta señal al cerebro de que esté en equilibrio y a todo el cuerpo, pero cuando está ya varios días así y en equilibrio, se lo transmite al otro simplemente por cercanía. Entonces, imagínate, si uno alcanza este estado de plenitud, tú impregnas al otro al pasar junto a él, le modificas su frecuencia energética y donde tú habitas y donde tú estás, las plantas, los animales, toda la interferencia que hay en ellos. O sea, es una cuestión energética que crece. Hablando de gestionar emociones, me viene a la mente la frase de Buda, que decía algo así, como que las emociones negativas son como potros, caballos, potros salvajes que hay que aprender a domar. Y esa sería la idea del mensaje de Buda, ¿no? Que aprendamos a domar, a gestionar nuestras emociones, ¿no? Yo creo que ese cuento que hacen en las pinturas budistas, en donde se ve al caballo porque se va viendo como el avance que tiene, sí, definitivamente es un caballo salvaje que tiene más poder que todo nuestro cuerpo. La emoción para mí es el que más fuerza tiene, por eso lo representan así. Y se te puede desbocar, te puede generar un accidente o te puede ya domado, ya educado llevar hacia donde tú quieras con la fuerza que tú desees, ¿no? Entonces sí. Oye, aunque la verdad es que tener emociones negativas como la ira o el enfado puede tener mala prensa, llevándolo a lo positivo. Imagínate un empresario o un político que necesita un poco de ira, de fuerza para expresar sus cosas. Quiero decir que no todas las emociones negativas son siempre negativas, ¿no, Lili? Bueno, las emociones están ahí para usarse, ¿no? Para cuando nos pasen diferentes cosas. No es que no nos demos la oportunidad de estar enojados o tristes o felices. O sea, siempre la permanencia de una emoción tanto tiempo tal vez daña, pero principalmente el enojo, y esto es para hacerse valer, es una emoción donde sube la fuerza para que el otro te escuche. Sin embargo, hay unos que se quedan como con adicción a este poder sobre el otro y pues actúan así todo el tiempo. Yo recuerdo, claro, yo vi hace 60 años, hace ya muchos años yo trabajaba de jefe de sección en una fábrica y tenía 50 personas a mi cargo y no me hacían ni caso. Entonces vino otro jefe, amigo mío, me dijo: Alberto, ¿sabes qué falla? Que a veces tienes que levantar un poco la voz para dar las órdenes. Y con eso me di cuenta, no de tratar mal a la gente, sino de decir lo mismo, pero con una emoción, digamos, de mando, de aquí estoy yo, ¿no? Por eso Totalmente. que quede claro que no siempre utilizar un poco de fuerza emotiva
tiene por qué ser negativo. Como estamos diciendo, es aprender a gestionar esas emociones. Oye, empatía. Si hablamos de emociones, hablamos de empatía. ¿Cuán importante es la empatía dentro del mundo emocional, Lili? Es muy importante ver al otro, pero primero conocernos a nosotros. A partir de vernos a nosotros mismos, qué nos dice nuestro cuerpo, qué dicen nuestras palabras, qué dice nuestro sentir, empezamos a conocernos, pero a partir de esta conciencia podemos ver al otro, capaces de sentirlo y ver solamente aquello que nosotros somos, ¿no? Dentro de este proceso hay una situación de autoexigencia que nos generamos, pero puede ser una autoexigencia amorosa o una en control y con estrés, ¿no? Entonces, ser empáticos también darnos el tiempo, no somos robots. A veces entramos en una mecanización del tiempo, de las cosas, y no disfrutamos la vida. Y tampoco podemos disfrutar del otro. Entonces, comprender al otro que tiene diferentes procesos, no meternos en su proceso, porque cada uno tiene su visión, su crecimiento, su propia iluminación. Sabes que muchas veces en las consultas que he tenido en estos años, pues me he encontrado mucha gente que venía pesimista, negativa. ¿Qué más me puede pasar? Todo lo malo, mira, se me ha muerto tal, me han echado el trabajo y no sé qué, ¿no? A veces tengo la sensación que hay gente que coge como, igual que hay un vicio que es el fumar o beber, ¿no? Que cogen el vicio o la manía de estar siempre negativos. Hay que aprender a salir de ese bucle de negatividad, ¿verdad, Lili? Sí, sobre todo porque si yo tengo un pensamiento negativo, una emoción negativa, una palabra negativa y una acción, la acción y el resultado que yo voy a tener va a ser negativo. Aunque yo quiera que las cosas me vayan bien, si yo estoy negativo en las otras tres cosas y mi diálogo es negativo, regreso a lo mismo. Con mis palabras estoy decretando mi futuro. ¿Por qué? Porque ese aire que yo respiro se imprime de mis moléculas, de mi energía, y todo aquello que yo hago tiene mi frecuencia vibratoria. Entonces, imagínate, tú dijiste palabras positivas, decretos buenos, se materializa eso, porque tú tienes poder en tu palabra. Eso es. E igual, si tú dijiste cosas negativas de ti o empezaste a dudar o tu emoción o tu caballo que ya estabas domando, de pronto se te soltó porque ya no pudiste retenerlo y pues ya no resultó que llegaste a donde tú deseabas, ¿no? Así de fácil y de sencillo. Pero claro, Lili, ¿sabes qué pasa? Que muchos que nos estén escuchando ahora, pues que estén en un proceso depresivo, que sufran de ansiedad, ataques de pánico, o que estén sencillamente viviendo, pues eso, apáticos, negativos, muchos dirán, qué bonito escuchar a Lili, a Alberto Lajas, pero es que no es fácil salir de este mundo negativo donde vivo. A ver, Lili, vamos a la parte práctica. Consejos para gestionar y poder salir de esos bucles negativos para las personas que nos están escuchando. Las personas pensarán que uno no ha caído en esas situaciones, pero dicen que más experiencia tiene el que ha caído y se ha levantado que el que nunca ha caído. Y bueno, yo he caído muchas veces y me he levantado y precisamente por eso incursioné en todo esto. Y soy un caso viviente de que es posible el cambio y la modificación emocional y la transformación de los conceptos. Entonces yo les diría primeramente escuchar su cuerpo, escuchar su diálogo en el día a día. Qué palabras dicen, qué pensamientos tienen, qué es lo más recurrente, anotarlo para que vean si tiene concordancia con los resultados que están teniendo en cada área de su vida, ¿no? Educar a la palabra, al lenguaje, porque la palabra es la materialización de tu pensamiento y de tu emoción. Como yo te diga algo y conforme yo te lo diga, oye, qué mal, oye, qué mal. Es muy diferente la emoción que yo le estoy imprimiendo con mi propio aire para que se materialice y tenga una resonancia en ti, ¿no? Entonces, yo les invitaría a que trabajen en su respiración, que trabajen en sí mismos, sean más amorosos y compasivos consigo mismos primero y luego con el otro. Ser felices, disfrutar más la vida. Ese es el principal objetivo, porque así yo me llevo a un nivel energético alto de abundancia, de expansión, y mi cuerpo es listo, inteligente y agarra como el ritmo para otra vez retomar esto, porque le gusta estar así, esta expansión. Además, mira, tú has hablado de que tú has vivido esas situaciones. Obviamente yo soy una persona de carne y hueso, y aunque algunos que me siguen piensen, no sé, que yo soy, no sé, súper Alberto, también he pasado por esas crisis
Y fíjate, yo creo que a veces el vivir esas situaciones nos debe ayudar como una brújula a que cuando tengamos una emoción, ¿qué me está diciendo la emoción? ¿En qué tengo que mejorar? ¿Qué pasos tengo que dar? Quiero decir que no podemos ver siempre la ansiedad, la depresión, el miedo como algo negativo y quedarnos ahí y no salir. No, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Qué tengo que aprender, no, Lili? ¿También? Claro, por ejemplo, en las situaciones de ansiedad, te está diciendo, se te está prendiendo una alarma para que actúes. O sea, dale atención a esto, dale atención, y tú no le estás haciendo caso, y tienes la ansiedad ahí diciéndote, y hasta que volteas y le haces caso y se quita. O sea, si tú no escuchas a tu cuerpo, si tú lo callas, si te está avisando algo y tú lo dejas atrás, ahí sigue diciendo y hablando, generando un ruido dentro de ti. Entonces, claro que hay que hacerle caso, claro que hay que escucharlo y generar este cambio, ¿no? Aprender a esta gestión emocional, siendo compasivos y amorosos, pero además entender los procesos de la vida. Las situaciones en la vida nos pasan para aprender y para crecer. Eso es. A veces son como nuestro gimnasio espiritual, nuestro gimnasio emocional, ¿sí? Y después de tener eso, tú te demuestras que eres capaz, demuestras tu fuerza, tu voluntad para seguir adelante y luego a partir de esa transformación compartes el proceso a otros para ayudarles a este crecimiento, porque qué bendición poder hacer esto y ayudarle a otros a que salgan de ese encasillamiento, ¿no? Me ha gustado eso de gimnasio emocional, me lo apunto. Sí. Oye, Lili, si nos vamos a la parte energética, yo, trabajo hace muchos años, soy maestro de Reiki, y también incluso si lo llevamos a la metafísica, la emoción también es una energía. Por tanto, ya no solo que la emoción puede afectarnos a nivel de enfermedad de salud, sino que puede afectarnos en todos los chakras, en todos los niveles de nuestra vida. ¿Verdad, Lili? Claro, totalmente. De hecho, la emoción la mandamos a diferentes partes de nuestro cuerpo según el órgano de choque y la emoción que sea, ya sea que la mandemos al hígado, a los pulmones, a los intestinos, a los riñones. Si tenemos miedo va a ser al riñón, si tenemos tristeza, nostalgia, al pulmón. Si no digerimos las situaciones, a nuestro aparato digestivo, ¿no? Si tenemos enojo e ira, que este es el principal que nos afecta a nosotros. La verdad, de mis pacientes del 100%, yo creo que atiendo un 85% que traen ese tema y siempre vienen con enfermedades hepáticas y vesiculares o derivaciones de ellas en el tiempo. Y luego gente que me ha venido, Maestro Lajas, es que no tengo prosperidad. Si estás siempre con la emoción del miedo, el miedo que está además en el chakra de los riñones, pues el miedo va a bloquear la prosperidad. Es decir, que no solo la emoción te molesta o te puede alterar físicamente, sino también energéticamente en otros campos. Bueno, Lili, ¿algún último consejo que quieras dar a los que nos están escuchando sobre este tema? Pues que eduquen la emoción, que eduquen a este caballo salvaje y desbocado, que sean compasivos y amorosos con él, que le presten atención día con día y van a tener un resultado bien grande, ¿no? Adiestrarlo, darnos cuenta del poder que tenemos en la palabra, en el pensamiento, en la emoción. La emoción es esta energía también que podemos direccionar hacia nuestros objetivos con una intención en particular y también, como decías, para sanar. Se puede hacer así, con mi intención de que el otro esté mejor. Yo enfoco mi pensamiento, mi corazón y mi acción, ¿no? Pero también mi palabra. Entonces, es una invitación a ser congruentes entre nuestro estado de pensar, sentir, decir y actuar para obtener el resultado deseado. Pues muy buenos consejos para terminar. Bueno, Lili, yo no quiero que te vayas sin que nos cuentes proyectos, cursos, cosas que tengas por ahí. Háblanos de qué tienes por ahí entre manos. Bueno, tengo un curso que daré en el mes de junio, que es acerca de la gestión emocional. Se llama Aprende a gestionar tus emociones para ser feliz. Va a ser todos los jueves durante un mes. Y vamos a hablar justo de estos temas para que el paciente se lleve herramientas para su propia vida y su gestión emocional y aprenda a domar a este potro. Te ha gustado lo del potro, ¿eh?
Sí. Oye, Lili, y estas personas que estén interesadas, ¿cómo pueden tener más información e inscribirse en ese curso que vas a dar? Pueden contactarme por mis redes sociales, estoy como terapeuta Lili Berrueta, ya sea por Instagram, por Facebook, por TikTok. Voy a dar un live el sábado a las 6 p.m. en TikTok para que tengan más informes de mí y conozcan un poco más del curso. Pues muy bien, pues ha sido un placer hablar de emociones, de potros y de todas estas cosas contigo, Lili. Me gusta mucho, lo he dicho otras veces, cuando además de mi tono español hay en las entrevistas pues colombianos, mexicanos, argentinos y de otros países. Es una maravilla tener varios acentos en este canal. Lili, muchísimas gracias como siempre por aportarnos y regalarnos todo lo que nos has dado, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Ha sido encantador, como siempre, y sí, es una riqueza que tenemos tantos acentos. Nos vemos. Y a todos vosotros que estéis ahí en Magia FM, no se os olvide algo importante. El próximo viernes a las 12 de la noche nos volvemos a escuchar. Y si te lo has perdido, no pasa nada, porque en iVox.com, en Magia FM, en iVox.com, puedes escuchar todos los programas. Muchas gracias y muy buenas noches. Sed felices, por favor. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escuchar este programa en directo en YouTube, o si te lo has perdido podrás escuchar las grabaciones en iVox.com. Hasta la semana que viene.